Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Bueno, recuerden que en este podcast ustedes encuentran material interesante, contenidos auténticos y muy reales para que la práctica del español sea más consciente y más divertida. Recuerden seguirnos en Instagram @español.lilinguas. Ahí encuentran material para practicar gramática y aún más interesante, hacemos conversaciones grupales y gratuitas. Están todos invitados a que nos acompañen. Bueno, vamos al tema de hoy. Quisimos traer hoy un tema que está muy presente en nuestro día a día y es nuestra economía y sobre todo en esta pandemia por la que estamos pasando, ¿no? Estamos súper preocupados porque no sabemos qué va a pasar con nuestra economía personal y familiar, y tampoco sabemos qué está pasando con la economía de nuestro país. Aún más, no sabemos qué está pasando con la economía mundial, cuáles son las decisiones que están tomando, por qué unos gobiernos o unos países toman unas decisiones diferentes a las otras, ¿no? Hacia dónde va nuestra economía, cuál es el futuro de nuestra economía. Y para eso tenemos hoy un invitado súper especial que se llama Felipe Perilla Reyes. Felipe es un economista que incluyó dentro de sus estudios la filosofía, y esto hace pues que se tenga en cuenta mucho al ser humano dentro de las propuestas económicas que él plantea. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y también pues por ayudarnos a entender un poquito qué es lo que va a pasar y qué es lo que deberíamos estar haciendo con nuestra economía, con nuestro dinero, con nuestras decisiones, ¿no? Y bueno, para empezar, cuéntame brevemente, bueno, a qué te dedicas y por qué esa idea de mezclar la filosofía con la economía. Bueno, como tú comentabas, yo estudié economía y filosofía y esto lo he utilizado más que nada para orientar mi oficio hacia el desarrollo económico. Actualmente me dedico a eso, trabajo en proyectos de desarrollo económico regional. ¿En dónde, discúlpame, en dónde te encuentras en Colombia? Sí, me encuentro en Bogotá, estoy trabajando en Bogotá y estoy trabajando en una organización que promueve el desarrollo económico regional. La otra pregunta que me hacías era por qué estudié economía y filosofía, ¿de acuerdo? La razón fundamental es porque la economía surgió en buena medida como una rama de la filosofía. Surgió en buena medida como una reflexión sobre la moral y con el tiempo la economía se especializó y se volvió cada vez más técnica. Por esta razón, mucha de la formación en economía ha olvidado las preguntas fundamentales de las que surgió, y por eso en filosofía encontré las preguntas sobre qué es lo bueno en términos morales, por ejemplo, o qué es lo legítimo en términos políticos, y por eso creo que la combinación de una formación técnica y una formación un poco más holística me permite pensar los problemas sociales de una manera un poco más rica. Ujú. Sí, porque finalmente pues la economía es para nuestro bienestar, ¿no? Digamos que la búsqueda es cómo convivimos mejor, cómo intercambiamos mejor, cómo la comercialización puede ser mejor para que pues nosotros tengamos una mejor vida, ¿no? Exacto, exacto. La pregunta en buena medida es, ¿qué es una buena vida?
y que es una buena vida tanto en términos individuales como en términos colectivos. Bueno, ¿y tú cómo ves la parte social justamente en el marco económico que estamos viviendo ahorita con el tema del coronavirus? Porque digamos que se siente mucha preocupación, ¿no? Mucho desconocimiento o mucha, como incluso un poco de pánico porque no sabemos qué hacer con nuestra economía. ¿Tú crees que estamos bien, estamos mal? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la razón fundamental por la que tenemos tanto temor es por la incertidumbre. La palabra incertidumbre. La palabra incertidumbre es una falta de seguridad, una falta de confianza o de no tener certeza de algo o de alguien. La incertidumbre reina en la economía durante el COVID. Por esta razón, los empleadores no saben si podrán vender y por lo tanto tampoco saben si podrán contratar. Asimismo, los empleados no saben si serán contratados y por lo tanto no saben si podrán consumir en el futuro. Por esa razón, la economía está llena de incertidumbre durante el COVID. Porque actualmente el COVID ha generado un choque tanto de oferta como de demanda. Por el lado de la oferta, al limitarse la movilidad de la gente, se ha limitado también la producción y también el comercio internacional. Pero también en términos de la demanda, el hecho de que la gente no pueda consumir normalmente limita la demanda y por lo tanto dificulta que las empresas quieran producir. Entonces todos tienen mucha incertidumbre, quienes demandan porque no saben cómo serán sus ingresos futuros, no saben si podrán mantener su trabajo o no. Y quienes ofrecen no saben si podrán contratar o no, porque no saben si venderán o no. El tiempo futuro en español. Los verbos conjugados en futuro generalmente terminan con un acento en la última vocal y con la letra N al final. N de navío. Por ejemplo, el verbo vender en futuro puedo decirlo venderán en la tercera persona, plural. Ellos venderán. Ellas comprarán. Bueno, entonces tú estás diciendo que básicamente desde la oferta y la demanda, desde los dos puntos, el trabajador y el empresario, está todo con miedo, ¿no? Con desconfianza, no saben qué hacer y para dónde ir. ¿Cómo funciona la confianza o por qué la confianza es tan importante para la economía mundial? Básicamente la confianza es importante porque es la que te permite formar expectativas sobre la recurrencia del intercambio con otros. Entonces esa recurrencia es la que te permite como empleado esperar que tu empresa va a tener ingresos suficientes para poder pagarte sobre el tiempo tu salario. Pero asimismo, esa confianza es la que permite que el empresario cree la expectativa de que va a haber una interacción recurrente con sus compradores. Y gracias a que puede vender recurrentemente sus servicios, puede pagar los costos productivos dentro de los cuales está el trabajo, por ejemplo. Sin embargo, la confianza lo permea todo en la economía, porque si la gente no tiene la expectativa de que los acuerdos que ha definido con otros se van a cumplir, entonces tiene mucho temor de tomar riesgos. Entonces la gente no puede tomar riesgos. Por ejemplo, la gente no puede tomar un crédito para empezar una empresa porque no tiene la expectativa de que podrá vender lo que produce. Normalmente lo que hacemos en el mercado es lo que llamaría Marx el salto mortal del mercado, y es que producimos cosas que no sabemos si podremos vender, no tenemos ninguna garantía de poder venderlo o no. Sin embargo,
el hecho de que haya confianza en la economía es lo que permite que mucha gente tome muchas iniciativas. Y esas iniciativas son las que permiten crear trabajo, a través de ese trabajo crear demanda, pero a la vez cuando se hace un emprendimiento, normalmente se hace con crédito y el hecho de que la empresa esté andando, que esté funcionando, permite pagar ese crédito. Entonces eso permite que todos estén viendo que los acuerdos que han hecho con otros se están cumpliendo y como ven que sí se están cumpliendo esos acuerdos, mantienen la confianza sobre qué pasará en el futuro. En este momento, el COVID está impidiendo que tanto los oferentes, es decir, las empresas, tengan expectativas de que podrán vender, como los demandantes, que son fundamentalmente los trabajadores, puedan sostener sus ingresos y con eso demandar. Entonces, esa incertidumbre hace que los empresarios no quieran tomar riesgos invirtiendo y los trabajadores no quieran demandar, por ejemplo, con crédito un televisor, porque tal vez en este momento no es la mejor inversión, como si cuidar, por ejemplo, de las cosas esenciales que son la vivienda, los servicios, los alimentos, que son cosas más esenciales, ¿no? Sí, ¿tú crees que nuestra economía basada en esa oferta y demanda está bien? ¿Nos beneficia? ¿Estamos por un buen camino? Yo creo que el mecanismo de precios, es decir, la forma en la que interactúan la oferta y la demanda para asignar recursos en la economía, es hasta el momento el mejor sistema que tenemos para asignar eficientemente recursos. Sin embargo, una de las inquietudes que surge es que no solamente nos interesa la eficiencia, también nos interesa la justicia distributiva. La palabra sin embargo. Sin embargo, es una expresión que se utiliza para juntar dos ideas que finalmente pueden llegar a ser contradictorias o en oposición. Durante el COVID es bueno ser cauteloso. Sin embargo, también tengo que mantener la esperanza en el futuro. Yo tengo desconfianza de la economía. Sin embargo, voy a trabajar en ello para mover mi propia economía. Sin embargo, actualmente hay muchas razones para argumentar que no tenemos una economía justa en el sentido de la distribución, pero eso no es incompatible con un sistema de mercado. En buena medida, la razón por la cual actualmente tenemos una distribución de la riqueza que no es justa es que no hay condiciones políticas para que haya una mejor distribución de la riqueza. O sea, ¿tú crees que sí hay suficiente riqueza en el mundo, sino que está mal distribuida? Exacto, pero no solamente está mal distribuida, sino que el hecho de que la riqueza esté muy concentrada impide que las sociedades generen más riqueza. Entonces, no solamente estamos mal en términos de distribución, sino en términos de eficiencia. Cuando la riqueza se concentra mucho, también se concentra mucho el poder. Y cuando se concentra mucho el poder, las ventajas de la competencia económica empiezan a desaparecer. Por eso suelen surgir monopolios que encarecen los productos, disminuyen la calidad, la variedad y la cantidad de los productos. Entonces, ese tipo de situaciones no benefician la prosperidad de una sociedad, sino que la disminuyen. Bueno, en este podcast hemos intentado traer como una visión de este cambio tan grande que estamos viendo, una visión un poco positiva, ¿no? Una visión como más de una oportunidad de crear algo mejor, algo nuevo, algo que nos ayude justamente a evolucionar como seres humanos. Por eso me parece interesante tu visión un poco más humana de la economía. Quiero preguntarte si tú ves la posibilidad de un cambio importante o radical en la economía futura. ¿Cómo tú tienes alguna propuesta de cómo podríamos vivir mejor, tener una mejor distribución de las riquezas
o poder desarrollarnos mejor como seres humanos? Sí, sí, yo creo que esta crisis nos trae una gran oportunidad porque nos muestra cómo actualmente el sistema de propiedad privada está orientado a proteger a la propiedad en sí misma y no necesariamente a qué tan productiva es la propiedad. Es decir, qué tanto se satisfacen las necesidades sociales a través de la propiedad, sino que lo que se protege es a quienes son los dueños de esa propiedad. Eso hace que la propiedad no cumpla una función social, sino que atienda básicamente las necesidades de sus dueños, pero no fomente un bienestar amplio. Entonces, esta crisis creo que será una gran oportunidad en términos de poner en la agenda pública la necesidad de replantear los estándares con los cuales protegemos la propiedad, qué tan fuerte la hacemos, qué tan débil la hacemos, en funciones de qué propósito persigue esa protección. Si la protección es para promover el bienestar común o para promover el bienestar únicamente de los dueños de la propiedad. Es algo más como una economía que se preocupa un poco más por el hacer y cómo hacer y los beneficios de ese hacer que del tener, de que el simplemente tener. Exactamente, exactamente, porque el mercado tiene una gran ventaja moral y es que lo que se vende es algo que alguien necesita y por eso aquel que produce algo le está haciendo un bien al otro, ¿sí? El problema muchas veces es que cuando la propiedad no se pone a producir, por ejemplo, no genera mucho empleo y si no genera mucho empleo, hay mucha pobreza. Mientras más empleo genere la riqueza, más bienestar se genera, un bienestar más amplio. Sí, he llegado a escuchar varias veces, pues, de economías alternativas, de personas que están diciendo, oiga, tengo tanta desconfianza en qué va a pasar y en cómo están manejando las cosas, cómo el gobierno está tomando este tipo de decisiones, me da miedo el sistema financiero, me da miedo las decisiones que están tomando. Y tal vez la gente está mirando para economías alternativas. Nosotros, antes de comenzar esta grabación, conversamos un poco sobre la existencia de esas economías alternativas y si son realmente una posibilidad, si están realmente fundamentadas o no. Cuéntanos un poquito sobre esto. Perfecto. Yo no conozco mucho sobre las economías alternativas. Sin embargo, he leído un poco sobre la propuesta de Charles Einstein. Su propuesta la llama él la economía sagrada, en la que la forma de interactuar con otros es a través de una economía del don. Es buscando que las transacciones no sean transacciones, sino que sean regalos. La palabra don. Don, en este contexto, es una dádiva, es un regalo, es algo que alguien da hacia otra persona. Ese es el don como regalo. Ahora, don también puede ser una habilidad o una cualidad especial que yo poseo, que yo tengo y que puedo entregar a la humanidad, por ejemplo. Lorena tiene el don del habla. Ese don se lo dio Dios. Dios le regaló a Lorena la capacidad de hablar. Es buscando que las transacciones no sean transacciones, sino que sean regalos. Y que la forma en la que se intercambie no sea a través del dinero, sino básicamente a través del don. ¿Cierto? Esta propuesta parte de la premisa de que la razón por la cual mucha gente sufre hoy en día por la escasez
no es el hecho de que haya escasez en sí mismo, sino porque el sistema está diseñado, el sistema económico está diseñado para promover la avaricia y eso hace que unos concentren todo y los demás no tengan nada. Em, la idea de este autor es que hay abundancia y que esa abundancia se puede repartir a través de la economía del don. Cuando todos, es como, no sé si has visto el video de, uno de los muchos videos de cadenas de favores. Entonces aparece una persona que le hace un favor a alguien y ese alguien le hace favor a otro alguien y de esa manera se crea una cadena en la que cada quien le hace favores a los demás y todos están mejor. Sin embargo, la razón por la que la propuesta de Einstein se puede pensar como inviable es que una cadena de favores es difícil de sostener sobre el tiempo, mientras que con el dinero tú consigues un mecanismo concreto para que los acuerdos sean cumplibles. Y además lo puedes hacer entre personas que no se conocen entre sí. No necesitas el mecanismo social, por ejemplo, de la sanción entre amigos o entre conocidos para que se cumpla el acuerdo, sino que simplemente con el dinero tú puedes esperar que recibiendo ese dinero podrías recibir cosas a cambio. O sea que, como tú lo mencionabas, la confianza vuelve a ser el punto clave aquí, ¿no? La confianza, se necesita una confianza para yo, por ejemplo, decidir hacer un trueque, ¿no? Con mi vecino, ¿no? Solo lo puedo hacer con el vecino con el que confío, pero no tal vez con una persona en la que no confío. Exactamente. La ventaja, la ventaja que nos genera el dinero es que nos permite ir más allá del vecino. Porque piénsalo de la siguiente manera. Si tu vecino es un peluquero y tú eres un arquitecto, La palabra peluquero. La palabra peluquero viene de la palabra peluca, que es una cabellera postiza que usan las actrices o las personas que no tienen cabello. Cuando tú vas al peluquero, vas a que te corten el cabello o el pelo. cortando el pelo del constructor, un peluquero no puede comprar su casa. Si tu vecino es un peluquero y tú eres un arquitecto, ¿cuántos cortes de cabello necesitarías tú para poder hacerle el diseño de la casa al peluquero? Sería muy difícil, ¿no? Por eso, tú preferirías poder vender tus servicios como arquitecto y de esa manera tener dinero con el cual pagar el corte de cabello, ¿cierto? Sin embargo, si tú haces un intercambio como el trueque, las posibilidades tuyas se limitan mucho porque hay veces que el peluquero ya tiene una casa, entonces no necesita a alguien que le diseñe una casa o el arquitecto no quiere cortarse el pelo. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Te limitarías muchísimo. Solamente podrías dedicarte a cosas muy importantes, pero sin mucho desarrollo de valor agregado, como son la agricultura, por ejemplo. Bueno, y volviendo al tema de la confianza, veo ahorita también pues que se habla mucho de las economías que son como virtuales, como digitales, como que no tengo algo físico en lo que yo pueda confiar. No sé si sabes un poco de cómo funcionan las criptomonedas y si también se podrían basar en algo sustentable para que nuestra economía funcione. Ahorita hacemos muchas transacciones virtuales, tenemos mucha confianza en hacer transacciones de un banco a otro, en comprar en un e-commerce. ¿Cómo ves tú ese avance en la confianza de la economía virtual? El desarrollo de las criptomonedas se basa también en la confianza. Hace mucho tiempo el dinero se basaba en oro, entonces la gente confiaba
en el valor de el dinero que recibían porque ese dinero estaba representado en oro. Sin embargo, el oro no tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Porque imagínate tú en un desierto, si tú llevas mucho oro pero no tienes agua, no te vale de nada y tú estarías dispuesta a dar todo el oro del mundo para poder tener agua, ¿cierto? Entonces eso lo que muestra es que la confianza no está basada en el valor mismo del medio de cambio, como era antes en el oro, sino en la confianza mismo en el otro. Por eso pasamos del dinero en monedas de minerales preciosos a monedas de papel, ¿sí? O el dinero de papel. Y ese papel lo que representa es la confianza de que a través de ese papel yo podré recibir una cierta cantidad de bienes o servicios. Eso es lo que ha pasado también con el dinero digital. Hoy en día, con el dinero normal, lo utilizamos con la tarjeta de débito, la tarjeta crédito. La palabra tarjeta, tarjeta débito o tarjeta crédito. Esa tarjeta que se usa como medio de pago es lo que en portugués usan con la palabra cartão. Cartão de crédito o cartão débito es la misma tarjeta débito o tarjeta crédito. Es la tarjeta que el banco te da para hacer tus pagos. Lo utilizamos con la tarjeta de débito, la tarjeta crédito, con la cual podemos hacer transacciones porque hay confianza. Ahora, la diferencia que hay con las criptomonedas es que las criptomonedas no suelen ser producidas por los estados, sino que suelen ser producidas por agentes descentralizados. Eso tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Una de las ventajas es que parte de un ejercicio descentralizado en el que libremente la gente decide confiar o no en que a través de ese contrato, porque cada papelito o cada moneda virtual representa un valor de cambio. Entonces, cuando hay confianza sobre ese papelito o ese título, la gente puede transar con él. La palabra transar. La transacción es un intercambio que se da entre personas que han llegado a un acuerdo. Al contrario de cómo se usa esta frase aquí en Brasil, transar no tiene que ver con relaciones sexuales, tiene que ver con intercambio. Fomentar las transacciones locales es una forma de construir confianza localmente. Debemos incentivar las transacciones internacionales para superar esta crisis. La gente puede transar con él, ¿cierto? Cuando hay confianza en ese título, la gente puede intercambiar con él, usarlo para transar con otros. Sin embargo, el problema es que al ser tan descentralizado, uno de los problemas es que no es tan claro de qué forma, a qué ritmo se genera ese papelito. Cuando las sociedades deciden que sus bancos centrales son los únicos que generan el papel, generan el monopolio de la generación de dinero, lo que permiten es que, por decirlo de alguna manera, la palabra de la gente no se devalúe. Entonces, piénsalo de la siguiente manera. Cuando tú acuerdas con un amigo que tu amigo te hará un favor y no lo hace, y vuelves y lo acuerdas y no lo hace, y vuelves y lo acuerdas y no lo hace, ¿qué pasa con la palabra de esa persona? Se devalúa, ya no confías en esa persona. Y por eso no vas a seguir esperando nada de ese amigo. ¿Sí? En ese caso lo que pasó es que esa persona generó mucho su promesa la devaluó, sacó muchísimas promesas que no fueron sustentadas con sus actos. Eso es lo que termina pasando con el dinero. Si sacas mucho dinero, el dinero se devalúa
y eso genera problemas porque los salarios de la gente son fijos. Entonces, si la cantidad de plata que tú recibes es fija, pero los precios suben, entonces tú te haces más pobre, ¿de acuerdo? La manera en la que las sociedades han solucionado eso es centralizando la generación de dinero, de manera que no pueda ser muy grande esa generación, porque si es demasiada la generación de ese dinero, por decirlo de alguna manera, se devalúa la palabra de los demás. Y por eso, como no hay confianza, entonces, por más de que haya papeles, esos papeles, tendré que dar muchos más papeles para poder comprar cada cosa, dado que ya no confío en la otra persona. ¿Cómo ves ese tema de confianza a nivel macroeconómico? A nivel macroeconómico, básicamente, como hay un choque de oferta, pero también hay un choque de demanda, las expectativas de todo el sistema son bastante conservadoras. No, no hay la expectativa de que se va a generar mucho empleo, ni tampoco hay la expectativa de que va a haber mucha demanda. Por eso es que los gobiernos a nivel internacional están tratando de generar liquidez para que los mercados se reactiven. De alguna manera, cuando tú tienes poca confianza, necesitas algo que incentive la confianza. Por eso es que es clave la forma en la que los estados hacen llegar liquidez a las empresas, porque a través de esa liquidez de las empresas pueden sostener los contratos con sus empleados y los empleados pueden empezar a demandar. Sin embargo, eso es solamente potencial y esa es una de las razones por las cuales estamos tan asustados hoy en día, y es que aunque la gente consiga un empleo, el temor que tiene de que más adelante no puedan sostener su empleo hace que no demanden mucho. Entonces ya la gente no quiere comprar, por ejemplo, televisores, sino que quieren cuidar de lo esencial, cuidar de los servicios, cuidar de los alimentos y cosas por el estilo. Entonces, aunque ellos mantengan su empleo, por no consumir, impiden que las empresas que los contratan puedan seguir contratándolos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales muchos países están buscando que, además de esas inyecciones de liquidez a las empresas, se generen grandes proyectos de infraestructura, porque a través de la construcción se generan muchos encadenamientos, se generan muchos servicios para otros, pero además se contratan muchos servicios de otros. Entonces eso hace que la economía empiece a dinamizarse y al ser sostenida esa interacción se empieza a generar confianza entre todos. Para el caso de Brasil estamos viendo que es importante justamente mantener esa economía funcionando, en movimiento, ¿no? Reconociendo que pues si las personas se quedan en la casa y no mueren de COVID, van a morir de hambre porque no hay cómo mantener sus necesidades básicas. Entonces, en ese orden de ideas estaría bien las decisiones del gobierno brasileño de intentar de cualquier manera tener un flujo de dinero. Hay algunas ayudas que se le están dando a las personas económicas, también hay unas ayudas desde el área financiera y bueno, también restringiendo no tan radicalmente el comercio. ¿Cómo ves eso? Claro, curiosamente en Brasil se ha implementado una medida para darle liquidez a las familias, ¿no? Para permitir que de esa manera puedan atender sus necesidades básicas. Sin embargo, eso ayuda en un sentido, ¿no? Permite que haya un poco más de tranquilidad, de disminuir un poco el pánico, y eso facilita, como decíamos, que haya un poco más de confianza. Sin embargo, cuando tú no te tomas en serio una pandemia y no valoras el conocimiento científico, como lo ha hecho Bolsonaro, tienes un problema. Y es que así no puedes crear condiciones que fomenten la confianza.
Cuando no hay confianza en las instituciones públicas, la gente tiene más temor. Y por eso es que es tan importante que las instituciones públicas se valgan del mejor conocimiento que tenemos para fomentar la mayor confianza posible. Ujú. Es increíble cómo esa palabra confianza permite que se mueva todo, ¿no? Pe- Sí, la confianza es súper importante porque eso es lo que nos permite que muchas personas de manera descentralizada, sin conocerse y sin ponerse de acuerdo sobre todo, sobre qué tanto, eh, qué producir, con qué calidad, con qué variedad producir, nos permite coordinar esas acciones y atender las necesidades de los demás, ¿sí? Es gracias a esa confianza que, por ejemplo, podemos dejar de producir comida, porque es esencial, ¿no? Pero gracias a que hay confianza, puedo esperar que alguien más producirá la comida y por eso me puedo dedicar, por ejemplo, a pintar cuadros, ¿sí? Puedo ser artista gracias a que tengo la confianza de que alguien más podrá producir la comida y yo podré acceder a esa comida a través de lo que yo produzca con mis obras. Veo últimamente que estamos dando bastante importancia al tema de compartir por el hecho de juntar mi talento con el tuyo y crear algo que individualmente no podríamos crear. Y eso también es confianza, ¿no? Ese juntarse de una persona con otra y confiar en el talento que la persona tiene junto con el mío y crear algo nuevo, ¿no? Porque también esto se trata de ser innovadores, ¿no? Exacto. La gran ventaja es, como comentábamos hace un rato, que a través del mercado y a través del dinero, tú puedes acceder no solamente a tu vecino que corta el cabello, sino que puedes acceder a alguien en Taiwán que produce computadores. Entonces, gracias a esos computadores, por ejemplo, podemos comunicarnos como nos estamos comunicando. Yo desde Colombia, desde Bogotá, y tú desde Sao Paulo. Genial, Felipe, muchísimas gracias. Creo que nos has dado una visión bien interesante de cómo podemos ver las ventajas que tenemos ahorita en nuestra economía y también, bueno, una visión un poco de cómo podríamos mejorarla también, ¿no? Muchas gracias a ti, Lorena. Espero que ustedes que nos están escuchando trabajen un poco su confianza, tengan un poco más de paciencia y tranquilidad para tomar las decisiones que se vienen futuramente con su economía. ¿Tienes algún consejo, Felipe? Sí, por supuesto. Creo que en este momento de tanta incertidumbre necesitamos ser muy cautelosos porque hay mucha incertidumbre y necesitamos priorizar lo esencial en la vida de cada quien. Cuidar no solamente las condiciones materiales, sino cuidar de nuestros vínculos familiares, nuestras amistades. Eso es muy importante. Sin embargo, precisamente para cuidar de esos vínculos, tenemos que acompañar la cautela de esperanza, porque eso es lo que nos permitirá que sigamos manteniendo nuestras interacciones con los demás y que a través de eso podamos salir de esta crisis mejor. Eso es, muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio. A ti, Lorena, qué invitación tan chévere. Muchas gracias a ti, Lorena. Bueno, y por ahora, agenden una llamada con nosotros y conversemos sobre este tema. ¿Qué tan preocupados están ustedes con su economía? Los esperamos en nuestras redes sociales, en Instagram español.lilinguas. Ahí pueden conversar y comentar con nosotros si este tema fue interesante para ustedes o no. Les recordamos que es hablando, enseñando, escribiendo, produciendo, como ustedes activan en un 90% su capacidad de aprendizaje. Los datos de contacto están en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.